Sí están allí, ¿verdad? Amén. Dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muy bien, vamos a orar, mis hermanos, ¿sí? Oramos. Padre, te doy gracias por esta mañana, y Señor, tu gracia, tu bendición, Señor, llegue a cada vida y a cada corazón de los aquí presentes. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a ser nutridos, edificados. Que el estar en estos momentos, Señor, sea un disfrute. Y muchas veces, Señor, sabemos que como cristianos, como hombres, nos llamas también a despertar espiritualmente, a salir del letargo. Y hoy concédenos, Padre, que todos estemos en esa conexión para contigo. Te ruego que tu Espíritu Santo, tu palabra, sea usada, Señor, para transformarnos y renovarnos. Te doy gracias por ello, Señor, y bendigo tu nombre, así que también te pido bendigas a tus hijos, bendigas a tu pueblo, y pueda ser en tus manos un instrumento para que pueda ser oída tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis hermanos. Aldo, ¿quisieras pasarme esa botella que está ahí? ¿No, por favor? Saben que esta es mía, no estoy seguro. Supongo que sí, porque estaba, ¿no? Bueno, gracias. ¿Sí me diste una verdad? Muy bien. Bien, mis hermanos, saben que hemos estado leyendo. ¿Saben que se me olvidó saludar? Es que no me di cuenta. ¿Cómo se llama tu mamá? Mari. Hermana Mari, nos da gusto que esté aquí. Gracias. ¿Sí? Perdónenme. Es que de repente puedo mencionar a todos y se me va. Pero bueno, hermanos, saben que hemos estado leyendo el capítulo número 17, versículos 1 al 5. Ya con este domingo es el tercer domingo. Ya pueden decir, ya me quedé estancado allí. No sé quién ha pensado esto, yo deseo que no sea así. Es como una especie de miniserie dentro de la serie mayor de Juan. Y es que lo que hemos estado mencionando anteriormente es que el Señor Jesucristo, lo que encontramos aquí es la oración que Él expresa al Padre. Yo sé que una de las oraciones más famosas es el famoso Padre Nuestro, que inclusive se conoce dentro del mundo católico. Si han escuchado esta oración, el Padre Nuestro, que más que una oración que Jesús realizara, es una forma en la cual Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Recuerden que los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan: Señor, enséñanos a orar como lo hacen también los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos. Entonces Jesús les dice: cuando oréis, lo haréis de esta manera. Entonces el Padre Nuestro es una oración modelo, es un modelo de cómo podemos orar. Ahora, lo que estamos encontrando aquí son palabras muy profundas, de ahí de que hemos estado un buen tiempo, por lo menos 3 domingos, y créanme que ya es el último domingo que vamos a estar allí. Pero, si ustedes recordarán, el primer domingo que tuvimos este título y estos versículos, enfatizamos mucho acerca de que Jesús había llegado la hora de Él, y centralizamos mucho el mensaje en esa cruz. En la cruz como el lugar en el cual se conjugaron tanto el amor de Dios, pero también la justicia de Dios, la ira de Dios, y vimos cómo la cruz fue y es un lugar relevante para el cristiano, porque es ahí donde encuentra salvación, no porque sea la cruz propiamente, sino porque ahí Cristo entregó su vida como un sacrificio, y evidentemente allí Él entregó gloria al Padre. ¿En qué sentido? En que Jesús fue obediente hasta la muerte, hasta el final de su vida.
Pero no solamente eso, sino que Él se sometió al Padre a que Él fuera quien le resucitara entre los muertos. Y recuerden que Jesús fue exaltado hasta lo sumo, de tal manera que Él es el que tiene el nombre que es por sobre todo nombre. De tal manera es por eso que a Él cantamos, a Él adoramos, porque el Padre quiso revelar su gloria por medio de su Hijo Jesús. Y el Espíritu Santo, que también es Dios, es quien nos convence y nos lleva a Cristo y nos habla de Cristo. Eso es lo que enfatizamos en el primer domingo y espero que ustedes lo hayan recordado. El domingo anterior lo que vimos es que Jesús es el que tiene o entrega vida eterna, que es básicamente el versículo número 2. Lo que vimos es que Jesús tiene autoridad sobre todos los hombres. ¿Se acuerdan de eso? Que no hay nada que no haya sido sujeto debajo de su autoridad y que evidentemente Él entrega vida a los hombres, y particularmente a qué hombres es a los que entrega vida, es aquellos que el Padre le ha dado, aquellos que han venido a Cristo, es decir, a su pueblo, aquellos que de toda lengua, de todo pueblo, de todo linaje, de todos los confines de la tierra, Dios ha traído hacia sí. Y enfatizamos no a toda la humanidad en toda su extensión, sino a aquellos que han sido redimidos, que el Padre escogió para sí y los trajo a Cristo para que Él los salvase o nos salvase. ¿Recuerdan esto? Y también evidentemente mencionamos que lo que dice el versículo número 3, que la vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo y a quien has enviado. Y eso fue lo que consideramos, pero hoy quiero abundar mucho más en ese versículo 3. Sin antes mencionar lo que dicen los versículos 4 y 5. Recuerdan que mencionamos que Jesucristo fue a quien entregó plena gloria al Padre. Mencionamos al llevar una vida perfecta y al tener una obediencia perfecta hasta la muerte. Y el versículo 5, que Él le pide al Padre que una vez concluida su obra, le dice, dame la gloria que tuve contigo, lo cual nos deja ver que Jesús es Dios de la misma naturaleza que el Padre, porque es antes del tiempo, antes de la creación y antes de todo lo que existe. Es decir, vean el versículo número 5, si están allí, dice, ahora pues Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muy bien. Y entonces esas partes los hemos entendido. Pero ahora en este día, deseo llevar la enseñanza a algo más práctico. No en el sentido de que sea propiamente algo que trate de adaptar para que pueda hacerse práctico, sino algo que está implícito en el texto. Si ustedes se han dado cuenta, los primeros 2 domingos fueron netamente doctrinales o teológicos, tratándoles de mostrarles cosas muy profundas, como por ejemplo la persona del Hijo, la persona del Padre, la persona del Espíritu Santo, la exaltación de Cristo, su previa humillación, cosas que quizá podríamos llamarlas son real, son necesarias que la conozcamos y que las entendamos, pero quiero enfatizar más ese versículo número 3, porque ese versículo número 3 es el énfasis del pasaje, pero también es el énfasis prácticamente de todo el libro de Juan. Recuerden que el propósito por el cual Juan como evangelista escribió el evangelio es para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Y eso va a enfatizarlo. Inclusive recuerden el versículo más famoso, o quizá uno de los más famosos de la Biblia, está en Juan 3:16. ¿Recuerdan cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Cristo se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo ese mismo versículo, el más famoso, concluye con eso? Para que tengan vida eterna. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de la vida eterna? ¿Qué es eso? Yo sé que primariamente vamos a entender, es una vida, pues como dice, eterna, ¿no? Sin fin. Y a veces quizá podemos enfocarnos mucho al tiempo, a lo que no se va a acabar. Y yo no sé, pero normalmente los cristianos a veces nos enfatizamos mucho en eso. Nos enfatizamos
y tratamos de decirle a las personas, quizás no les prometemos bendiciones ni prosperidad, pero sí les decimos eso de que van a vivir vida eterna, una vida en relación al tiempo, y nos olvidamos como cristianos al evangelizar a que la vida eterna es también tener comunión con el Padre. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús? Sí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Recuerden que Jesús está orando al Padre. Entonces, ¿qué es eso de que te conozcan, de que conozcamos al Padre? Es decir, no solamente es que tengo una vida que no tendrá fin, que es lo que sí creemos los cristianos, pero no solamente es eso. Es por eso que siempre les he afirmado, y al ver Juan del capítulo 13 al 17, hemos considerado que el ser cristiano, el venir a Cristo, no es que eres un hombre invencible, no es que nada te va a pasar, más bien, contrariamente a eso, probablemente vivimos una vida de mayor riesgo que otros seres humanos, pero lo cierto es que no es solamente la vida eterna los únicos beneficios que tenemos. Yo sé que hemos aprendido en estos capítulos del 13 al 16 que nosotros tenemos un consolador, que nosotros tenemos al Espíritu Santo, a Dios Espíritu Santo, que no está solamente con nosotros, sino está en nosotros. Yo no sé si ya están leyendo y haciendo sus lecturas en la serie del orden cronológico que llevamos, pero recientemente leía el texto de Saúl, en primer libro de Samuel, de cómo Saúl, no sé si ustedes han leído de Saúl, pero Saúl fue el primer rey de Israel, y fue un rey que no se identifica por ser el mejor de los reyes, inclusive estaba dentro quizás los peorcitos. Sin embargo, algo que sí ocurre en el texto es que la Biblia dice que el Espíritu Santo estuvo en Saúl también. Pero me da mucho, llama la atención cuando veo que en el momento en el cual Israel está en una afrenta, porque viene un rey y le dice que se entreguen o que cedan sus derechos, y que para poder él aceptar su tregua, de que no los extermine, pues que a los hombres les quiten el ojo derecho, a todos los hombres varones. Y los hombres de esa región mandan pedir ayuda, dicen: si en 7 días no encontramos auxilio, pues entonces haremos lo que nos pides. Y es ahí donde Saúl recibe ese mensaje. Ya para eso Saúl ya había sido ungido como rey, y dice que el Espíritu Santo vino sobre él, y que entonces él se encendió en él. Y dense cuenta cómo Dios influye, y es Dios también influyendo en la persona de Saúl. Y a lo que quiero traer es a nosotros, como si Saúl, en un momento que tuvo ese momento de que el Espíritu Santo de Dios vino a él y lo capacitó para poder pelear una guerra, para enfrentar una batalla. Y a nosotros que somos cristianos, ustedes han entendido esto, los cristianos tenemos el Espíritu Santo de forma permanente. Es algo que hemos estado viendo en el texto. Así que quiero comenzar con esto, que es la vida eterna. Evidentemente, como lo he mencionado, no se refiere a un tiempo interminable, no primariamente, sino se refiere a una comunión íntima y real con Dios. Por eso yo les hacía referencia a lo que estábamos cantando, o a lo que estaban cantando. Por ejemplo, algo de lo que ustedes y los que yo cantamos, por ejemplo, ¿cuál? El de una cosa. Fíjense lo que dice el coro, ¿no? Y espero que lo hayan puesto atención. Dice: quiero agradarte, oh Dios, en mi caminar. Solamente piensen en eso. Quiero agradarte, oh Dios, en mi caminar. ¿Ya habían puesto atención a ese pasaje, o a ese verso, o a esa frase? Quiero agradarte, oh Dios, en mi caminar. Hermanos, yo sé que como cristianos tenemos mucha información intelectual, teológica, doctrinal. Conocemos profundidades, quizá podemos explicar doctrinas profundas, pero solamente en esa parte de esta frase: quiero agradarte, oh Dios, en mi caminar. Porque prácticamente eso es vida eterna. Cuando no se refiere solamente a una esperanza de una vida que no tendrá fin, sino más bien a una vida que es presente en este momento y que es día a día, y que entonces yo estoy diciendo: Señor, quiero adorarte, quiero agradarte. Tu gracia llegó y hoy puedo ver. Quiero agradarte, Dios, sin importar el precio a pagar. Esa otra frase de ese verso, piensen en eso. Quiero agradarte sin importar el precio a pagar.
Quizás nosotros no hemos sufrido nuestra fe hasta la muerte, hasta el extremo de entregar la vida, como otros cristianos sí lo han hecho a lo largo de la historia, o lo hacen hoy día en otros países. Pero piensen en esto: ¿están ustedes dispuestos a vivir su vida cristiana, a adorar al Señor sin importar el precio a pagar? Esa es la intención, de que este mensaje y bajo este texto nosotros podamos venir a analizar nuestra vida y realmente reconocer si esa vida eterna que Dios me ha concedido realmente es la vida eterna que estoy viviendo. Porque es lo que la palabra debe llevarnos, no solamente a tener mucha información, lo cual es importante y bueno, sobre todo buena información acerca de la fe, dado que sabemos que hay muchas doctrinas heréticas y peligrosas, iglesias falsas. Y nosotros que tenemos el buen conocimiento de la palabra, el buen entendimiento de la palabra, debemos no solamente saberla y conocerla y enseñarla, sino debemos vivirla. De ahí viene el hecho que Jesús enfatiza: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que, como ya enfaticé, no se trata de una esperanza futura, sino de una realidad presente a todos los que hemos venido a Cristo. Todos ustedes que se identifican como cristianos, aquellos que en algún momento en sus vidas el Señor les trajo hacia sí, que es algo que ya hemos aprendido, Dios nos trajo a Él, le entregaron su vida plenamente, sin reservas, porque esa es la forma en la cual el Señor pide de cada hombre que Él toma para sí, que nos entreguemos sin ninguna reserva, que nos rindamos plenamente al Señor. Pero evidentemente para mis hermanos que quizá hoy nos visitan y quizá también para aquellos que no nos ha quedado muy claro o quizá que no lo hemos entendido, es importante aclarar algo que es propiamente el Evangelio. Recuerden que el Evangelio no es algo que aprendemos al principio y como que ya pasamos ese grado y ya lo dejamos atrás. Porque este pasaje está evidentemente enfatizando la necesidad de reconocer, mis hermanos, que el pecado nos aparta de Dios. El pecado es por eso que se hizo necesario que Jesús muriese en la cruz. Es por eso que era necesario que Jesucristo efectuara esa reconciliación. Ustedes saben que cada domingo leemos un capítulo diario de la Biblia, y ustedes leyeron en particular hoy uno muy representativo, muy ilustrativo de lo que estamos viendo aquí. Leyeron Efesios capítulo número 2, donde contrasta la vida pasada y vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y esa es la condición de todos los hombres, es la condición de todos los hombres desde su infancia, que es lo que estamos considerando en el curso durante la escuela dominical. Y particularmente vimos un tema que tenía que ver con abusos de menor a menor, cómo otros niños abusan de otros niños. Y evidentemente para poder ver de una forma quizá bastante ilustrativa cómo los niños o de niños ya venimos en una inclinación hacia el pecado. Entonces Efesios 2 analizaba ese contraste de que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos incapacitados para seguir al Señor, porque estábamos en una condición de muerte, pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con el cual nos amó, estando aún muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y más adelante utiliza una palabra que es reconciliación. Para que podamos comprender, lo que pasa es que el hombre, estando en una condición de pecado, está alejado de Dios. No se puede acercar, además la Biblia enfatiza que ni siquiera quiere hacerlo. Lo que la Biblia nos enseña es que es el Señor quien nos atrae así, que es lo que vimos inclusive el domingo pasado, cómo el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos trajo hacia sí para poder traernos a su Hijo y entonces reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, la vida, que es una vida transformada, no se va a lograr
por el esfuerzo humano, por más que las personas digamos, me voy a esforzar a ser una mejor persona. Quizá en algún momento ustedes, o aún ahora lo hemos hecho, tratar de esforzarnos en nuestras propias fuerzas, a través de experiencias religiosas o de moralidad. Lo que la Biblia enfatiza, recuerden lo que dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Es bien importante reconocer que es por medio de Jesucristo, Jesús, nuestro Señor, que tenemos esa vida eterna. Y algo que quiero que ustedes mediten es esto. Muchos de nosotros decimos que Jesús es nuestro Salvador. ¿Sí? Lo enfatizamos, lo cantamos, lo creemos y decimos somos cristianos porque yo creo que Jesús es mi Salvador. Pero ¿cuántos de ustedes meditan en Jesús es mi Señor? Que es algo que va evidentemente en ese caminar, pero Jesús es mi Señor. Porque a veces podemos querer a Jesús como un Salvador, alguien que me libra de la muerte, pero no queremos someternos a Él como Señor, que es algo distinto. Queremos los beneficios que Él nos ofrece, pero no queremos someternos a su señorío. ¿Recuerdan lo que dijo el versículo 2? Que toda potestad le ha sido dado al Hijo, todo Él le pertenece a Él, toda autoridad, todo dominio, todo hombre está sometido bajo su autoridad. Pero los hombres vivimos como si eso no fuera así. Y peor aún es que los cristianos, o aquellos que decimos ser creyentes, vivimos, sí, hablando, diciendo Jesús es mi Salvador, pero con nuestra vida negamos que Él es nuestro Señor. ¿Sí me están comprendiendo? En que nuestra vida refleja que solamente queremos lo que Jesús nos puede dar, pero no queremos someternos a su señorío, no queremos estar bajo su gobierno, bajo su dirección. Queremos solamente lo que Él nos ofrece, pero no queremos a Él. Entonces, yo quiero que hagamos este ejercicio de vamos a ver algunos pasajes que van a auxiliarme en este momento para poder mostrarles la necesidad de que el hombre sea reconciliado, de que el hombre sin Cristo está en una condición de muerte. Vean lo que dice Romanos 5.1, y quizá debieran saberlo ya de memoria. Y este texto de Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1 habla acerca de que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Considerando a los niños que están aquí y que de repente lo estamos mencionando al decir que ellos también tienen una condición caída, el pecado también está en ustedes. Vean esto que estamos viendo aquí. Dice que los hombres, y con decir hombre me refiero también a los niños, están en una condición de muerte y necesitan experimentar esa paz que solamente se obtiene por medio de Jesús. Vean lo que dice Romanos 5.10, ¿están allí? En Romanos, solamente unos versículos más adelante. Porque si siendo ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios, si siendo enemigos. Yo no sé quién piensa que nació siendo un pan de Dios. O decía nuestro hermano Jesús, haciendo referencia a cómo los padres a veces dicen son unos angelitos de Dios, lo cual evidentemente no es una realidad. Son inocentes en su carácter, pero evidentemente tienen una inclinación a hacer lo malo, que nadie les enseña a ser egoístas, a tener hábitos que quizá van desarrollando que son propiamente de su persona. Pero lo que sí dice la Biblia aquí es que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por quién es que recibimos la reconciliación? Por Jesucristo. Todos nosotros, todos, aún los niños también, necesitan ser reconciliados. ¿Sí? Todos los hombres, sin importar la edad, aún también los mayores, necesitamos esa reconciliación. Aún los adultos mayores también
necesitan venir a esa reconciliación que se da por medio de Cristo para con el Padre. Ahora les quiero pedir que por favor busquen 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo número 18. 2 de Corintios 5, 18. Porque allí nuevamente va a hacer referencia a esto. Lo leo. 2 de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y escuchen esto, este es el misterio, en esto consiste el misterio. Pongamos mucha atención, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Recuerden lo que ocurre en ese momento al cual Jesús está preparando en ese momento de la cruz. El misterio es que en esa cruz Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, siendo Jesús mismo quien llevaba sobre sí, sobre su cuerpo, el pecado y recibía sobre sí la ira justa del Padre para poder colocarse como un sustituto a favor nuestro. ¿Recuerdan la ilustración de la semana pasada? Del niño que a su amigo lo van a castigar porque no sacó la basura, y el niño dice: yo voy a sacar la basura por mi amiguito, castígueme a mí, señor papá de mi amigo. Y recuerdan que el problema que estaba ahí era que, aunque recibiera el castigo, necesitaba sacarse la basura. Lo que hace Jesús es sacar la basura y recibir el castigo a favor de nosotros, para poder brindarnos eterna salvación. Y dice el versículo número 20, no lo he terminado: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el llamado de todo predicador, inclusive no solamente de todo predicador, de cada cristiano, de cada uno de ustedes que han creído en el Señor. Deben llamarle a los hombres a que se reconcilien para con el Padre, con Dios, que se reconcilien con Dios por medio de Jesús. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Piensen en ese versículo. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Apropiense este pasaje. Yo soy un hombre pecador. He cometido pecados que, si los contara, fueran tan vergonzosos y tan lastimosos para Dios. Evidentemente lo es, y para los hombres. Así que Jesús, que era el único que no tenía pecado, Él se hizo pecado para que yo fuese hecho justicia de Dios en él, para que yo fuese justificado. Cuando el cristiano, cuando el hombre entiende la necesidad de este Salvador, es que entonces reconoce: soy una persona miserable y necesito a Cristo como nuestro Salvador. Somos personas que necesitamos de este Salvador. Ahora, quizá el último texto que voy a leer respecto a esto de la reconciliación está en Colosenses. Vayan a Colosenses, capítulo número 1. Colosenses, capítulo número 1. Y Colosenses, capítulo número 1, en el versículo número 19, dice de esta manera: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar, la misma idea que dice en Corintios, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, la sangre de Cristo, evidentemente. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentar a los santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Todos los que están aquí hoy y que hoy me escuchan, me dirijo a ustedes, quizá que nos visitan por primera vez, o si aún llevan un tiempo. El llamado que les hago hoy es a que se reconcilien con el Señor, a que reconozcan su necesidad de Dios,
a que reconozcan su condición. Yo sé que el mundo nos enseña que te ames a ti mismo, que eres valioso, y no digo que no lo eres como un ser humano, pero sí que el mundo nos enseña a que tengamos un alto concepto de nosotros mismos, de tal manera que nos amemos por encima de todas las cosas, y más bien apela a una vida egoísta donde solamente has encontrado fracaso tras fracaso. Lo que la Biblia nos enfatiza es que todo nuestro ser se rinda plenamente al señorío de Jesús. Amén. Y ese es un buen tiempo para hacerlo. Es un buen tiempo para reconocer Jesús es mi Rey, es mi Salvador, pero también es mi Señor, y poder someternos a Él. Ahora, mis hermanos, si ustedes han entendido esto, tanto los que hemos caminado con el Señor, y quizá para los que no era tan claro que Jesús es Rey, Salvador de nuestras almas, es nuestro Señor, y que como seres humanos el pecado nos estorba para acercarnos a Él, y que solamente es por medio del sacrificio de Jesús y su sangre derramada en la cruz en el cual podemos tener acceso a la vida eterna. Si hemos entendido esto, ahora sí quiero que podamos profundizar a poder entender en qué consiste esa vida eterna, sabiendo, mis hermanos, que podemos quizá estar ya en esa vida eterna, pero no poder disfrutarla plenamente o vivir la plenitud. Hay un libro que se llama 7 disciplinas espirituales, que es escrito por Carlos Llambes, que es el encargado de pastoreo de la red de Endos, y que es un pastor ya anciano también. Él escribe este libro y tomo lo que él escribe, porque él escribe una serie de preguntas que deseo que puedan ser preguntas que nosotros nos hagamos a nosotros mismos, y que podamos entonces, en base a eso, venir y reconocer o identificar si realmente estamos viviendo esta vida eterna que el Señor nos da. Porque recuerden, hemos entendido que el concepto de vida eterna no primariamente es vivir por siempre, que lo cual sí es una realidad, pero más bien es a vivir una vida presente, donde Cristo es mi Señor, y yo me someto a Él, y yo vivo para Él, así como cantamos: quiero agradarte en mi caminar, quiero adorarte, o conforme cantamos. Ahora, la primera pregunta, porque ustedes saben que cuando estamos hablando de reconciliación, entonces si alguna vez los que están casados o los que han tenido quizá un conflicto con alguna persona, o particularmente con sus papás, por ejemplo, su familia, el pleito viene, el conflicto, y evidentemente viene enojo, molestia, y estamos aislados, ¿no? Cada quien por su lado. Pero cuando viene la reconciliación tiene la idea de ¿qué? De que estemos juntos, de que estemos en comunión. Por ejemplo, el matrimonio tiene que estar reconciliado, vivir en esa reconciliación, si es que se peleó, que puede ser que sea algo que se vive de forma natural. Esa reconciliación conlleva que pues pasamos tiempo juntos. Igual los hijos, si el hijo ha cometido un error, pues se reconcilia con sus papás y nuevamente están en comunión. O si el papá ha ofendido, pues entonces busca a su hijo, que por lo general es algo que no sucede, pero que sí es bueno que ustedes consideren: si ofendieron a sus niños, pídanles perdón. Amén. O si son adolescentes, reconozcan su error. Pero la idea primaria que estamos tratando es que necesitamos esa reconciliación. Entonces, por consecuencia, si vemos el texto de que somos reconciliados con Dios por medio de Cristo, eso conlleva de que necesitamos, o que el cristiano tiene comunión con Dios. ¿Sí lo ven implícitamente eso en la vida cristiana? Que por consecuencia tengo una comunión con el Padre. Yo quiero hacer esta pregunta: ¿les entusiasma estar con Dios? ¿Les entusiasma estar con el Señor? Pero medítenlo bien, y quizá no digan amén tan rápido, porque puede que yo diga sí, ¿cómo? Pues la respuesta correcta. Puede que yo sé que algunos sean sinceros y digan sí, pero quiero que sean entendidos, porque si me entusiasma estar con Dios, ¿cuál es la forma en la cual Dios proveyó para tener comunión con Él? Su palabra. Muy bien, su palabra.
Y no se trata de que tratemos de poner a hacer el checklist. Bueno, esta semana pues leí 10 capítulos o más todavía, o acabé un libro de la Biblia. Se trata de que realmente hayamos tenido comunión con Él. De que esa lectura de la Biblia no fue solamente como para que, mira, aprendí una historia nueva, o peor aún, cumplí con lo que decía mi calendario de lectura. Es bueno tener un calendario de lectura, pero no tomarlo solamente como algo que cumplimos, como que, checklist, lo hicimos, palomita, sino algo donde realmente yo tengo una comunión con Dios. Donde realmente el Señor me habló a mi vida, donde el Señor ministró mi ser, donde yo aprendí mira, esto está pasando en este pasaje, y es algo que también se aplica a mi vida. Por eso repito la pregunta. Y recuerden que sí, estamos con Dios por su palabra, y estamos con Dios también por medio de la oración. Por medio de orar a Dios. Y ustedes mediten. Si la Biblia me dice que la forma en la cual yo me comunico y tengo comunión con Dios es por medio de venir a Él en oración. Si puedo venir a Él solamente también por medio de la lectura de la palabra. Y no solamente leerla, sino meditar en ella. ¿Realmente les entusiasma estar con el Señor? Realmente no es algo que respondo mecánicamente, sí, yo sé estar con el Señor, porque a veces lo vemos como que a futuro, cuando yo me vaya con Él. No, es ahora, mis hermanos. Es ahora cuando el Señor nos llama a estar con Él por medio de Cristo, porque Él nos ha revelado su palabra, porque Él nos ha dado que podamos conocer la oración. Recuerden lo que Jesús dijo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Te entusiasma? ¿Ustedes tienen ese pensamiento en su corazón que dice el Salmo 19:10? ¿Qué dice el Salmo 19:10? Dice esto: tú con todo mi corazón te he buscado. Piensen en este versículo que escribe el salmista del Salmo 119. ¿Con todo su corazón ustedes han buscado al Señor? ¿No ha habido momentos en los cuales quizá me he distraído haciendo cosas que no debe haber hecho, o viendo cosas que no debe haber visto, o actuando o viviendo una vida ajena a Dios? Por eso es bien importante, mis hermanos, que esta serie de preguntas, tan sencilla como decir, me entusiasma estar con el Señor. Piensen, por ejemplo, en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y piensen en esto como un siervo, o quizá piensen en ustedes, que a veces necesitamos este líquido, necesitamos tomarlo. Y quizá haya habido momentos en los cuales ustedes experimentaron una sed, prefiero literal, donde necesitaban tomar agua. Piensen entonces en esos animalitos como el que describe el Salmo, como un ciervo en el desierto que clama por agua, como un ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Realmente es así como ustedes desean y anhelan a Dios? Recuerden que ya concluimos que todos somos cristianos, y si no somos cristianos, hemos llamado a las personas al arrepentimiento, y saben lo que estoy diciendo, que necesitamos esa comunión con Dios, que somos personas que necesitamos tener esa necesidad de constantemente estar saciándonos de la fuente de la vida. Recuerden lo que dijo Jesús: yo soy la luz del mundo. Él también dijo: el que tenga sed, que venga y beba de mí. A la samaritana le dijo: porque de su interior correrán ríos de agua viva. La promesa de Jesús es tener una vida plena, no en el sentido de tener toda la riqueza, sino de tenerlo a Él, en plenitud, y de descansar en su persona. De tal manera, mis hermanos, que esta es apenas la primera pregunta: ¿me entusiasma estar con el Señor? Ahora, ustedes y yo hemos aprendido, y no solamente porque yo lo dije, sino ustedes saben, y algunos de ustedes, gracias a Dios, les ha provisto esa preparación doctrinal y teológica, y es lo que hemos tenido la intención. Pero ustedes saben, y lo hemos visto en este pasaje, uno de esos pasajes que, y lo mencioné hace rato, que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: me voy a ir,
no los voy a dejar solos, vendré a ustedes y el otro Consolador les guiará a toda justicia, a toda verdad, dará testimonio de mí. Y eso evidentemente se cumple en Pentecostés. Piensen en esta pregunta que les voy a hacer ahora. ¿Te has puesto a pensar que el Señor decidió que su espíritu muere en ti? ¿Te has puesto a pensar que Dios, que el Señor, que el autor de la vida habita en ti? Porque todas las cosas existen, quien es Señor de todas las cosas, y no es que sea el Dios solamente de los cristianos, es que es Señor de todo. ¿Te has puesto a pensar de que Él eligió que habitara en los hombres? Yo sé que de forma intelectual podemos decir, sí, es la forma correcta, es lo que la Biblia dice. Pero si eso es una realidad, pero no estás viviendo de una forma tal que refleje esa gloria, ¿qué está pasando con nosotros? Decimos que lo amamos, pero no lo vivimos con la emoción que requiere ese amor. ¿Sí? Yo sé que ustedes comprenden esto. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, que Dios está en nosotros, que el Espíritu Santo nos ha sellado, que el Espíritu Santo es Dios. Ustedes todo eso lo saben. Sí lo saben, ¿verdad, mis hermanos? Es una verdad que está en las Escrituras y lo han enseñado no solamente yo, los cristianos lo sabemos por siglos. Pero realmente yo estoy considerando vivir una vida tan congruente con esa condición de que Dios habita en mí. Sé, mis hermanos, y la Biblia nos enseña que somos susceptibles a caer en tentaciones, en pruebas, en pecados. Pero también dice que el Espíritu Santo nos redarguye, ¿no dice así? Que nos guía a toda verdad. No digo que seamos perfectos, pero sí nos digo, lo que estoy diciendo es que podamos experimentar la vida eterna, que está en Cristo y en conocer al Padre por medio de Cristo. Y que si el Espíritu Santo habita en mí, y eso podría ser una buena, no solamente herramienta, sino algo que nos ayuda a combatir el pecado, o algo que nos ayuda a combatir la tentación. Si yo soy cristiano y de repente me encuentro tentado a sucumbir a un pecado, y yo recuerdo, pero el Espíritu Santo habita en mí. Yo soy templo del Espíritu Santo. Y la gloria de Dios ha venido a reposar en mí. Podría ser un buen, más dicho, es algo muy bueno. Porque recuerden que todo esto de la lectura de la Biblia, de la oración, son formas en las cuales tenemos comunión con Dios. Y si eso ocupa nuestro tiempo, y nosotros no somos, al menos por ahora, eternos e incansables. Pero si la mayor parte de nuestro tiempo, en vez de ocuparlo para el entretenimiento, para la diversión, y no propiamente que sea malo todo eso, pero sí eso encamina a descuidar nuestra vida espiritual, a descuidar toda nuestra vida y a sucumbir poco a poco, a caer cada vez y alejarnos más de la vida cristiana. Mis hermanos, entonces el Señor nos está llamando a que podamos disfrutar de esa vida eterna. Yo sé que podemos pasar, y porque me ha pasado, mucho tiempo en el aparato, de tal manera que llega un momento en que ustedes también lo sienten, se cansan de eso, se fastidian. De tal manera que ya tienen tantas horas, pero pues a ver qué más hay para quitarme el aburrimiento. Pero el Señor nos está llamando a que realmente tengamos vida eterna y que lo que estemos nutriendo en nuestras vidas sea aquello que evidentemente va a ser eterno y aquello que permanece para siempre, que es su palabra. Esas preguntas yo creo que ahora están entendiendo lo que involucra conocer realmente a Dios, o lo que significa conocer a Dios. No solamente es tener un conocimiento intelectual, saber las respuestas correctas, sino vivir en relación a esa respuesta correcta, vivir congruentemente con lo que la Biblia enseña, con lo que es la verdad, y evidentemente con mi vida, que realmente sea un cristiano que vive lo que la palabra enseña. Evidentemente conocer a Dios, entendieron ya que se refiere a un vínculo, a una relación propiamente, en la cual el cristiano se rinde completamente a Él
donde el cristiano se rinde completamente al Señor, donde todo lo que hacemos es para su gloria, todo lo que hacemos es para su majestad. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice, nos enseñaba particularmente en 1 y 2 de Corintios, diciendo que todo es lícito, pero no todo me conviene? ¿A qué se refiere eso? No es pecado propiamente que yo me ponga a ver quizá un partido de fútbol y que también quizá vea un capítulo de una serie. Yo sé que son ustedes cristianos que tienen criterio y discernimiento y que no nos vamos a exponer a contenido que sea ofensivo a Dios, porque los diálogos, porque la trama o porque las escenas muchas veces están inclinadas a cosas que no son honrosas delante de Dios. Eso no es propiamente pecado que veamos una serie, pero sí evidentemente ser conscientes de lo que Pablo dice: no todo me conviene, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada de eso. Cuando somos cristianos, cuando comprendemos y analizamos nuestra vida a la luz de la palabra y de lo que significa tener vida eterna, entonces somos personas que estamos vinculadas al Padre, conectadas a la fuente de vida. Y le repito esta pregunta, que esta frase que hemos enfatizado mucho: ¿crees en Jesús como Salvador? Sí, ¿verdad? La respuesta es que sí. Pero a veces no nos sometemos a Él como Señor. Creemos que es nuestro Salvador, creemos y hablamos mucho de Él, pero no nos sometemos a Él. No nos sometemos a Él. Inclusive Santiago 4:7 dice: someteos a Dios. Es una indicación que dice Santiago. Ahora, yo quiero hablar un poco acerca de lo que son las doctrinas espirituales. Yo sé que muchos de ustedes las conocen, pero deseo que esas disciplinas espirituales sean reales en nuestras vidas, como es la lectura de la Biblia. Realmente nosotros tenemos que pasar tiempo con la Biblia. Mis hermanos, yo leo libros porque tengo que acreditar cursos, o hay cosas que yo no sé que los libros son buenos. Todos debemos leer libros cristianos o libros académicos, que quizás no sean propiamente cristianos, pero que son edificativos. Repito, yo leo muchos libros, gracias a Dios. Realmente se me exige que lea muchos libros. Pero no puedo pasar toda mi vida con los libros y con esto no, o con este libro particularmente no. Porque esa es la fuente. Porque la Biblia debe ser mi principal fuente de meditación. Yo necesitaría pasar mucho tiempo en este libro para poder escuchar la voz del Señor, para poder conocer su voluntad, para poder anhelar caminar y entonces profundizar, como lo estamos haciendo en esta mañana, en ese solo versículo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Les repito, hay muchos buenos libros que es bueno que los leamos, pero necesitamos, mis hermanos, pasar más tiempo con nuestro Señor, escuchando directamente su voz. Más tiempo escuchando directamente su voz. Y evaluar qué tanto leo más libros que lo que leo la Biblia. Si es así, entonces tratemos de que la balanza se invierta, porque la Biblia es la palabra primaria de Dios. Son buenos a veces cuando hay textos que no son tan claros o temas en particular que queremos saber si es bueno que leamos todos los libros. Entiéndanlo, porque a veces hay decía, o hay corrientes que dicen: no, todos los libros no los lean. Tenemos que leer libros, instruirnos, pero necesitamos pasar tiempo con la palabra. Necesitamos leer directamente la palabra del Señor. Leer. Yo sé que tenemos un calendario y a veces nos hemos atrasado. Algunos de ustedes lo están siguiendo y quizás se atrasaron. Y a veces enfatizamos mucho en cumplir la lectura del día, que pues prácticamente no le entendimos mucho a lo que leímos, o no lo meditamos. La meditación bíblica es prácticamente pensar en el texto, meditar en el pasaje. No es propiamente como la meditación de poner la mente en blanco, no es meditar en lo que la Biblia nos enseña. Y a veces tenemos recursos como Biblia de estudio, como otros libros, pero a veces simplemente se requiere la Biblia. Así como ustedes ven
y espero que puedan notarlo. Así como organizamos la lectura muchas veces de la predicación, eso es predicación expositiva, mostrarle a la iglesia que así como se predica el texto, es una forma en la cual ustedes pueden también hacer lo mismo en casa y leer el pasaje, y leer el texto, y leer sus Biblias. Ahora, hay una disciplina espiritual que muchos adolecemos de ella y que tiene que ver con la oración, que tiene que ver con orar al Señor, que tiene que ver con expresar delante del Señor nuestro corazón, derramar nuestro ser. Nosotros escuchamos a Dios, pero muchos de ustedes están tan afligidos, tan cargados, y yo me he dado cuenta, yo en mi persona, y ustedes analicen en eso, que a veces quiero hablar con todos, pero no hablo con Dios. Quiero hablar con muchas personas, quiero hablar con tantas personas, pero no hablo con el Señor. Y ustedes piensen en eso también en sus vidas. ¿Cuánto tiempo dedico para hablar? Ahora nos comunicamos por WhatsApp, nos comunicamos por todas las redes sociales, que realmente es la idea de la red social, ¿no? Que estuvieran conectadas todas las personas. Pero hay que darnos cuenta, realmente el ser más importante, el Rey del Universo, realmente, ¿cuánto tiempo yo oro a mi Señor? Si digo que es mi Señor, si digo que es mi Salvador, si digo que es mi Rey, si digo que yo quiero agradarle, es más, si digo que yo sirvo y predico y enseño y guío a otros hermanos a la fe, ¿cuánto tiempo hablo con Dios? Tantas aflicciones que tenemos como cristianos y que podemos venir al Señor. Amén. En este viaje, como les dije, realmente es bueno tener compañerismo con otros cristianos. Inclusive es una forma también en la cual Dios habla a nuestras vidas y guía también nuestras vidas. Evidentemente, otra vez basándonos en su palabra. Cuando este hermano o hermana nos habla de Dios por medio de un consejo, o una instrucción, o una enseñanza, o aprendemos simplemente observando. Pero otra disciplina espiritual, y que quizá también hemos decaído mucho, y tiene que ver con el ayuno. Y entendamos bien lo que es el ayuno. No es como que pienso que voy a orar a Dios como una especie de huelga de hambre, a ver si Dios se compadece de mí y ve mi hambre y ve mi esfuerzo y entonces Dios me da lo que yo le pido. Nunca vean el ayuno de esa manera. El ayuno es una disciplina espiritual que se acompaña de la oración, se acompaña de la lectura bíblica, donde yo consagro mi vida y mi tiempo para poder extenderme de alimento, para poder consagrarme completamente al Señor. Son disciplinas espirituales, como el congregarme, como lo que están haciendo ahora. Mis hermanos, todo esto nos debe llevar a poder meditar. Son preguntas tan sencillas que yo quería traer a ustedes y que sea lo que podamos estar pensando nosotros mismos. ¿Realmente me entusiasma estar con el Señor? ¿Realmente Él es mi Salvador, pero también es mi Salvador? ¿Me someto a Él? Y quiero que meditemos en este versículo que está en 1 de Juan, capítulo número 5. Primera carta de Juan, capítulo número 5. Quiero que culminemos esta enseñanza, pero esta miniserie de 3 predicaciones, considerando lo que hemos visto, todas las verdades teológicas que hemos buscado profundizar, lo que hemos visto al día de hoy, la necesidad de ser congruentes, de tener comunión con Dios. Amén. Pero vean lo que dice Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 20. ¿Están allí? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna está en el Dios verdadero, en su Hijo verdadero. Hijitos míos, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y escuchen lo que dice, es básicamente lo mismo. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y esta es la vida eterna. Hasta ahí dice prácticamente lo mismo. Pero vean cómo dice el 21. Queridos
hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Eso es idolatría. Todo lo que ocupe el lugar de Dios en su corazón, todo lo que ocupe su tiempo, todo lo que ocupe aún para el ministro, para el cristiano, su servicio, inclusive, o su ministerio, nada debe ser más importante que tener comunión con Dios, que tener a Cristo en el corazón, adorar al verdadero Dios. Les repito, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Y es solamente lo que quería comunicarles esta mañana. Y creo que es suficiente para que nos vayamos meditando y pensando y analizándonos si realmente deseamos al Señor más que cualquier otra cosa, si le anhelamos a Él más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra persona, más que cualquier otra distracción. Si el Señor es nuestra adoración, a quien entregamos y rendimos toda nuestra vida. Así que les quiero pedir que oremos y que tomemos un tiempo para reconocer realmente que Dios es y tiene el lugar del cual es digno, que es el Señor, y a quien entregamos y nos sometemos voluntariamente porque es nuestro Rey, es nuestro Salvador y es nuestro gran Dios. Este versículo lo repito nuevamente y sobre él oramos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna está solamente en Él. Y esta palabra la dirijo a ustedes de parte de Dios. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Vamos a orar así. Y Señor, es un buen tiempo para pedirte perdón, Señor. Cuando nos hemos distraído con todo, Señor, pero no nos hemos ocupado, Señor, de tener comunión contigo. Ayúdanos a reconocer que la vida eterna, Padre, solamente se obtiene al conocerte a ti y al conocer a Jesucristo, a quien